Muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Y antes de empezar y dar el nombre de todas nuestras emisoras asociadas el día de hoy, permítame decirle que tenemos también otra mención: vacunación en Florida, 4 días, 3 noches, incluye traslados, 3 noches de alojamiento, traslados a un centro de vacunación o farmacia, tour de compras en Dolphin Mall, en Miami, $392. Hospedaje en el Hotel Sheraton Miami Airport, precios por persona en base a la habitación doble. También paquetes a Cancún, Punta Cana y más. Reservas al WhatsApp 990-386-973, 991-699-196. Repito, 990-386-973, 991-699-196. Y ahora permítame dar la bienvenida a la red Sodonco, que es la red de radios que retransmite este programa. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión: Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos las transmisiones en las plataformas móviles. Estamos en Facebook en vivo y también estamos en YouTube en vivo. Bien, vamos a dar la bienvenida a Rosa María Palacios, a quien le expresamos nuestro cariño y nuestra solidaridad. Rosa María, muy buenos días. No, no se escucha. Abel, no escucho. Creo que la imagen se ha congelado, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, Rosa María. No tengo audio. ¿No me escuchas? Apago acá. Lamentablemente he perdido el Ahí audio. está. Ahí estamos contigo. ¿Ahí me escuchas mejor, Rosa María? Ahí estamos. Muy bien. Muy Perfecto. buenos días, Abel. Muy buenos días, Rosa María. Bienvenida. Bueno, vamos a empezar como todas las mañanas, por supuesto, haciendo las menciones de los auspiciadores de este programa. Empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por segundo año consecutivo, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtuvo la mejor evaluación de todo el país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por el ranking Times Higher Education Impact 2021. Nuestra universidad lidera 13 de los 17 objetivos que plantea la Organización de Naciones Unidas. Y ahora tenemos las menciones de los colegios dominicos. En este momento tenemos Colegio Sagrado Corazón, Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicada en Trujillo de la Libertad, brinda una educación de jóvenes a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Y finalmente, Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y bueno, muy bien, empezamos hoy nuestro programa. Vamos a hablar de la proclama que ayer firmaron los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori en presencia de las organizaciones que los han convocado, y habiendo recogido 20.000 firmas, la Asociación Transparencia, para darle más fuerza y peso a este juramento. La Conferencia Episcopal Peruana, la Unión Nacional de Iglesias Evangélicas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han procurado que ambos candidatos
fortalezcan sus compromisos democráticos. Más adelante en el programa va a estar con nosotros Monseñor Barreto, que estuvo presente en la ceremonia, para hablar de estos compromisos y de la importancia que tienen en un contexto en el cual la credibilidad de ambos candidatos deja mucho que desear. Sobre todo, hay que decirlo, porque su compromiso con la democracia en ambos casos puede ser para muchos de ustedes, incluso para mí, poco creíble, dados los antecedentes familiares, en el caso de Keiko Fujimori y los suyos propios, o el contexto ideológico en el cual se desarrolla la candidatura de Pedro Castillo. Este fin de semana, luego de ciertos eventos el día sábado que parecieron más un show cantinflesco en ambos bandos, hemos tenido ya acceso a este documento que ustedes deben haber leído. El documento se llama Pedro Castillo Presidente, Plan de Gobierno, Perú al Bicentenario sin Corrupción. Tiene 15 páginas en realidad, porque tiene carátula y etcétera, ¿ya? Pero lo sustancial es poco. Lo sustancial, hay que decirlo, es un esfuerzo de moderación de Pedro Castillo. Es evidente que el ideario programa no va a convencer a los electores peruanos de que ese es el camino que la economía del Perú necesita. Y a ese convencimiento ha llegado el candidato y su entorno, si no, no hubieran cambiado. La moderación que tanto reclamábamos, pues se plasma en este documento y hay que darle la bienvenida. Las posiciones recalcitrantes, ideológicamente extremistas, nunca son buenas para el Perú. Entonces, lo primero, reconocer un esfuerzo de moderación. Lamentablemente, el esfuerzo se queda en eso porque no culmina con éxito lo que es a todas luces, y aunque no le guste a la izquierda peruana, una hoja de ruta. Esto, lo tengo en las manos, es una hoja de ruta. Es lo mismo que intentó hacer el señor Ollantumala. La diferencia es que la hoja de ruta de Ollantumala tenía dos caras y cumplió todo lo que decía. Esto es un poquito más largo, pero no llega, francamente, a ser un plan de gobierno. Dicho esto, y analizando el texto, lo primero que preocupa es que este es un plan para 100 días de acuerdo a lo que dice el texto. ¿Qué pasa con los otros 58 meses de gobierno? Ahí sí regresamos al ideario programa. ¿Esto es solo para los primeros 100 días y después ya tomamos el otro ideario programa? ¿O aquí están las líneas matrices de lo que va a ser la política económica del señor Pedro Castillo? Porque lo que nosotros hemos dicho es que el ideario programa de Perú Libre es el hambre para el Perú. El hambre en un contexto de hambre, un contexto donde un grupo importante de peruanos por la pandemia ha regresado a la pobreza que teníamos en el 2010. Y que si no se corrige podemos regresar al 2000 o al 94 o al 89, Dios no lo quiera. Entonces no podemos regresar al pasado. Eso es algo muy importante en materia económica. Este plan nos tiene que ofrecer una salida como país, una salida de progreso y prosperidad para todos. ¿Qué es lo que hay aquí? En la primera parte hay una serie de medidas sobre la pandemia, que son las medidas naturales y razonables, que creo que todos esperábamos, porque el señor Vladimir Cerrón escribió su diario programa en febrero en febrero del año 2020, cuando no había pandemia. Entonces no había una línea sobre la pandemia. Y claro, acá hablan de, en fin, de camas UCI, de mascarillas, de oxígeno, en fin, todos los implementos necesarios para controlar una epidemia. Y eso es. Y luego, en el retorno ordenado a clases, también, de nuevo, las condiciones para el retorno ordenado a clases. Pero en ninguna parte de este programa, en ninguna parte, se habla de la vacunación de los menores de edad. Si esto es nuevo, distinto, moderno, audaz, Pfizer ya ha autorizado que su vacuna se use desde los 12 años. Un plan audaz incluye por lo menos a diciembre la vacunación de todos los menores de 12 a 18 años. ¿Para qué? Para que regresen al colegio vacunados. No solo sus maestros, como dice el plan, que está muy bien, que les corresponderá por edad,
Los de 12 a 18 no están en el Plan Nacional de Vacunación hoy. Si se vacuna a todos los de 12 a 18, se reabre la escuela secundaria sin inconveniente. Sabemos que los adolescentes son portadores asintomáticos de la enfermedad. En su mayoría, muy pocos, lamentablemente, pueden morir. Sí, muy pocos, pero pueden morir. Son portadores asintomáticos de la enfermedad que contagia a sus familias con las que viven, a sus profesores. Entonces, necesitamos vacunar. Y se puede. Todavía no hay una vacuna pediátrica, pero de 12 a 18 años se puede vacunar. De una palabra. La otra candidata no ha dicho nada tampoco, pero si yo presento esto como la gran novedad y dedico un párrafo entero al retorno ordenado a clases presenciales, que está muy bien, y tengo una vacuna aprobada para colocar en jóvenes desde los 12 años, yo no estoy entendiendo qué pasa con estos equipos de gobierno, de plan de gobierno. De verdad, ni una palabra. Vamos a regresar sobre los aspectos sociales, pero me quiero detener con ustedes en el aspecto económico, que sigue siendo un peligro, moderado, pero peligro. En la página 7 se lee, relanzamiento del empleo y la economía popular. No hay una palabra sobre la informalidad. Nada, la informalidad no existe. Este es un documento que solo reconoce empleos formales. Nada, pero ni siquiera una estrategia, nada. Mientras se produzca la reactivación económica, habrá un aumento de la inversión social. Bueno, sí, está muy bien, de acuerdo. Sin embargo, en el mediano plazo debe haber equilibrio fiscal. Espero que el señor Castillo sepa qué es eso. Eso implica ajuste. Muy bien. El Estado fortalecerá su rol regulador dentro de un enfoque de economía mixta. La economía mixta quiere decir que el Estado es propietario de empresas. Van a permitir que exista empresa privada, pero el Estado va a ser propietario de empresas. Y abandonamos el rol subsidiario del Estado que está en nuestra Constitución. Eso quiere decir economía mixta. Entonces, ojo con las palabras, que significan algo. Se regulará más activamente los monopolios y oligopolios. No dice cómo. Regulación tenemos. El abuso de posición de dominio en el Perú está hiperregulado. ¿Van a hacer una nueva norma de control de fusiones? ¿Va a haber control previo de control de fusiones? ¿A cargo de quién? ¿La legislación actual no es la correcta? Ni una palabra. Y se fomentará a la empresa privada. Se reconoce a los empresarios nacionales que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y al medio ambiente. Serán nuestros aliados para sacar adelante al país. Pero nótese las características del empresario del gusto del señor Castillo y su equipo. Nacional, no extranjero, que invierte en el Perú. O sea, un peruano que invierte fuera del Perú no es bien visto. Que pague sus impuestos. Por supuesto, son empresarios, pagan todos sus impuestos. Los que no pagan los impuestos son los informales, de los cuales acá no se dice una palabra. Y respeten los derechos de los trabajadores. El empleo formal tiene normas, tiene SUNAFIL, tiene fiscalización. El empleo informal no tiene nada. Y no hay una palabra sobre informalidad. Muy bien. Dice lo siguiente. La paulatina normalización de actividades económicas implica un crucial apoyo del Estado mediante créditos a los sectores más vulnerables. Todo ello sin corrupción. Yo presumo, ¿no? O sea, si alguien anuncia un programa de crédito al sector privado, no tiene que decir que es sin corrupción. Todos asumimos que no es corrupto el señor Pedro Castillo. Esto requiere un gobierno firme al mando. Es imposible reactivar la economía en medio de censuras a gabinetes. Se necesita inversión pública. Todo seguido, yo no entiendo por qué, pero en fin. Y para eso, gestiones eficaces, la inestabilidad frena al consumo y la inversión privada. O sea, lo que está diciendo es, a mí no me censura un gabinete de la radio. No es lo que dice la Constitución. Muy bien.
Y luego vienen unos checks que dicen, aumento relevante en la inversión pública. Está bien, y hay para hacerlo, porque hay, como hemos visto, hay saldos, ¿no es cierto? Caminos, riegos, hospitales, saneamiento ambiental, colegios, para mover empleo en construcción e industrias vinculadas. El incremento del empleo dinamizará la economía y la demanda. O sea, pura inversión pública. Otro check. Fomento de las compras públicas dirigidas a las MIPIs y similares. ¿Cuáles son las similares? No sé, pero compras públicas. Luego, subsidio temporal por servicio de agua, electricidad e internet, con apoyo directo a la economía familiar. Es decir, lo que usted paga de luz, de agua y de internet, el Estado le va a poner un porcentaje. ¿Cuánto? No sabemos. ¿Cuánto va a costar? No sabemos. Se frenará la competencia desleal de importaciones que afecten a la industria nacional y al campesinado, en especial a confeccionistas, industria de calzado, ganaderos, lecheros y otros. Esto es prohibición de importaciones. Dicho de otra manera, no es prohibición de importaciones. Nosotros ya tenemos un sistema antidumping. Tenemos un sistema que establece derechos compensatorios. Ya está. Todo eso ya está regulado. Que otro país lo haga mejor, más barato y de mayor calidad no significa dumping. No significa competencia desleal. Significa que tienen una mayor productividad que nosotros. Y nuestro consumidor peruano tiene todo el derecho de beneficiarse de un producto hecho a menor precio y a mayor calidad. Y cuando uno cierra fronteras, desaparece toda posibilidad de esa libre competencia. Se frenará la competencia desleal. La competencia desleal está absolutamente regulada. Esto es prohibición de importaciones. Esto es malo, malo, pésimo. Esto no va a funcionar en el Perú y va a ser el hambre. Y está en blanco y negro. Empleo inmediato en mejoramiento de colegios, siembra y cosecha de agua, educación, atención de centros de salud, caminos rurales, etc. Programa Chamba Joven. Crédito accesible para promover el agro y las pymes a través del Banco de la Nación y cajas municipales con su amplia red en todo el país, además de bancos, cajas y cooperativas de ahorro y crédito. En resumen, propiedad del Estado, de empresas públicas en economía mixta. ¿Ok? Persecución al empresario extranjero. Acá no está. Invisibilización de la informalidad. Acá no está. Harta inversión pública, ya sea en obra pública, en subsidios o en créditos, o en compras del Estado. Ese es el programa económico. Es un programa completamente estatista. No se habla ya de expropiaciones. Ahora se habla de nacionalizaciones. Y se utiliza la palabra, lo siguiente, la palabra sobreganancia. Una palabra que puso de moda hace 10 o 15 años ya, Javier Díaz Canseco, el mismo Alan García. 4, página 9 de 13. Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud. Muy bien. Ya se dio cuenta que no puede poner 10% del PBI. Sí, ya le explicaron. Para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas. Es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes. Y hablan del caso del cobre. Nada más. Entonces, las medidas son: nuevo impuesto a las sobreganancias producto de un diálogo nacional descentralizado. Los impuestos los crea el Congreso, solo por ley. Eso dice la Constitución. Los impuestos no los crea un diálogo nacional descentralizado. El Congreso crea los impuestos, no el diálogo nacional descentralizado. Regalías en función con la venta. En el Perú las regalías son en función con la producción. Ni siquiera tienes que vender. ¿Ustedes saben cuánto paga en regalía? En punto de fiscalización. O sea, apenas sale el gas, hay un punto de fiscalización por donde pasa el gas. Ya, en ese punto de fiscalización, el 36.4% o 37.4%, siempre me equivoco, se lo lleva el Estado.
Más de un tercio en regalía. Además, la empresa paga el 30% de impuesto a la renta, sobre lo que gana, sobre su utilidad. Pero además, la venta interna está grabada con IGB, 18%. O sea, del mismo cuero salen todas las correas, ¿no es cierto? Pero tú no te puedes quedar sin lomo, pues, para pagar todo lo que este señor dice que quiere pagar y no pone una cifra. No sabe ni cuánto es o sea, yo quiero sentarme con los candidatos y preguntarles cuánto es la regalía minera en las distintas minas que hay en el Perú. Dígame, ¿cuánto es? Porque no tiene ni idea. Cuando se entere de lo que es y de lo que está hablando, seguramente dirá, ¿pero por qué estamos poniendo esto? Pero en fin. Y acá viene una que es la clásica de la izquierda peruana. Porque no creen en los contratos, no creen que una persona que da su palabra la tenga que cumplir. Y eso hace difícil de creer sus ofertas. Renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas. Si el contrato es de estabilidad, justamente para que no venga un político, ¿no es cierto?, y tu inversión planificada para 30 años desaparezca con una pistola sobre la mesa, tienes un contrato de estabilidad. De esta manera, dice, aseguramos sostenibilidad fiscal. No, de esta manera huye toda la inversión privada del Perú. Huye, muy bien, con una mejora de presión tributaria de manera inmediata. No, la mejora de presión tributaria está en que todos los peruanos tributemos. Pero el 70% del Perú informal que no esté en este plan va a seguir siendo informal y va a seguir sin tributar. Acá de lo que se trata es de agarrar del pescuezo a los mismos. Y si no eres nacional, tu pescuezo va a ser zarandeado de forma mucho más dramática, supongo. Gas para todos. Esto es genial, tienen que leerlo conmigo. Tenemos tiempo. Desde el 2005, página 10, los gobiernos solo han llevado el gas a la costa y al extranjero, fundamentalmente a Lima. No han podido llevar el gas a los hogares de millones de peruanos, sobre todo sobre los pueblos de la Sierra Centro y Sur. A ver, ¿cómo se los explico? La luz que me alumbra hoy, esta luz que tiene 1, 2, 3, 4, 5 focos, ya, 3 los prende Camisea. Acá, lo que tenemos en el Perú es un sistema eléctrico interconectado. Toda la energía del Perú está en una red interconectada. Toda. ¿Y cómo se despacha esta energía? Se despacha en un orden preestablecido. Primero se despacha la energía más barata y luego la más cara. Primero la menos contaminante y luego la más contaminante. ¿Ok? Entonces, la energía que sale de las plantas de generación eléctrica en todo el Perú y las que están en Lima, recibe gas de Camisea. El gas se transforma en energía. Esa energía entra a un sistema interconectado y alumbra a todo el Perú. A todo el Perú. Tú no necesitas llevar una molécula de gas a Tumbes para que el gas de Camisea ilumine Tumbes, o Cajamarca, o Junín. La central del Mantaro no tiene que estar en Lima para que alumbre a Lima. O sea, ¿hay ahí algún ingeniero eléctrico que le pueda explicar al señor Pedro Castillo y su equipo cómo se despacha la energía? O sea, esta frase de el gas se ha ido a Lima es de locos. El ducto lo lleva a Lima. En Lima entra una planta que genera electricidad con gas natural y lo distribuye en una red. Y esa energía en esa red despacha
en el orden en que es llamada. Ilumina todo el Perú. La energía fluye por los ductos del Perú. Es un sistema eléctrico interconectado. Yo no sé si acá me está alumbrando Mantaro o Camisea, probablemente los dos, y otros más. A esta hora de la mañana no hay tanto despacho de energía como hay a medida que llegamos a la noche, cuando hay mucho más despacho de energía. O sea, ¿cómo puedes concebir que la molécula de gas es una cosa que tú la envasas y la llevas en un cilindro? ¿No se te ocurre que hay otras formas de ingeniería en el planeta? A lo que él se refiere es que no hay baloncitos de gas. A eso se refiere. O conexiones domiciliarias de gas. Pero la energía que recibimos en nuestros enchufes viene del gas de Camisea. Yo ya no sé cómo explicarlo. ¿De dónde Michi creen que vienen? Si no tuviéramos gas de Camisea, costaría el doble nuestra cuenta de luz. Porque tendríamos que importar diésel para quemarlo y generar electricidad. Cosa que se hace, pero en una menor proporción. Lo primero que entra es gas natural, luego entra hidroeléctricas, que es energía limpia, y finalmente entra diésel, en ciclo combinado para ahorrar. Esto tienen que explicárselo al señor Pedro Castillo a toda velocidad, así como le explicaron que el PBI, ¿no es cierto?, que el 10% del PBI es el 70% del presupuesto público, no alcanza, ¿no es cierto? Tienen que explicarle qué cosa es el sistema eléctrico nacional. Por el amor de Dios. El remanente se exporta, todo lo demás se va ¿a qué? A producir energía. ¿Para qué? Para sostener la producción del Perú. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que Camisea se va a acabar, tarde o temprano. 20, 30, 40 años, se acabó Camisea. Y la única forma de que no se acabe Camisea es buscar otros Camiseas. ¿Y cómo buscamos otros Camiseas? Con exploración, con un programa nacional de exploración, del cual no se dice una palabra porque se sigue el modelo boliviano. Y el modelo boliviano, que quieren seguir acá, te asegura que te quedas sin gas. En este momento Bolivia está a 20 años de quedarse sin una gota de gas. Porque no ha explorado nada. Ese es el problema de estos planes. Yo te voy a poner tu balón barato en la cocina. Te está hablando sonceras. Sonceras. Ya tienes electricidad en tu casa que viene de Camisea. Todo el Perú la tiene. Todo el Perú. No la costa, no Lima. Todo el Perú tiene porque estamos en un sistema eléctrico interconectado. ¿Se dan cuenta? Es una red. La energía viaja por esa red. Ahí donde se necesita. A todo el país. Incluso algunas veces exportamos energía. Exportamos energía, por ejemplo, a Ecuador. Estamos interconectados con parte de Ecuador también. Y podríamos exportar energía a toda Latinoamérica si tuviésemos más exploración. Si peleáramos más por la exploración del gas, que probablemente debajo de la tierra está, pero que no sirve para nada hasta que no lo encuentras. Por supuesto, quieren construir una red nacional de gasoductos y un gasoducto subperuano. Ustedes saben lo que pasó con el gasoducto subperuano. No está mal que se haga. Pero eso es. Esto en breves pinceladas, ¿no es cierto? Pero creo que lo más grave, y lo vamos a hablar en un instante con Monseñor Barreto, es el punto 7, está en la página 12, que transgrede claramente la proclama firmada por el señor Pedro Castillo. La proclama firmada por el señor Pedro Castillo dice con absoluta claridad, pero con absoluta claridad, y la tengo acá, que las modificaciones a la Constitución se van a hacer con respeto al Estado de Derecho. Dice lo siguiente, que jure que cualquier cambio o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes hoy y el respeto al Estado de Derecho. El artículo 206 de la Constitución prevé su reforma y es el mecanismo vigente hoy. Toda reforma de la Constitución pasa por el Congreso.
Si no pasa por el Congreso, no hay reforma de la Constitución. Puede ser una legislatura con un mínimo de 66 votos y referéndum, o dos legislaturas ordinarias sucesivas con 87 votos en cada una. Esos son los mecanismos. ¿Quieres modificar el 206? Perfecto. Primero, haces dos legislaturas con 87 votos o una legislatura y 66 votos. Y así modificas el 206 y te inventas una asamblea constituyente. Pero tienes que pasar por el Congreso. El señor Castillo en este plan viola el juramento que acaba de hacer. Porque dice, convocatoria, referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular. Eso no está en la Constitución. Es urgente atender la salud de nuestro pueblo que muere día a día por falta de oxígeno. Es urgente reactivar la economía, el empleo. Es urgente. Bueno, ya, ¿qué sigue? Luego de la parte más o menos demagógica, sigue lo siguiente. Proponemos que la Constitución, a ver, dice así. Nuestra patria no merece tener una Constitución viciada en su origen fruto de un golpe de Estado. La del 79 también, ¿eh? La del 33 también. En el Perú siempre es así. Muy bien. Que se aprobó en medio de una persecución con movimientos sociales y sindicales. No es casualidad que la élite empresarial que apoya la dictadura haya sido la principal beneficiaria de la consagración de sus privilegios a nivel constitucional. Hace 25 años las elecciones son fundamentalmente una pelea por la administración del poder y no por su ejercicio real. Se trata de un enfrentamiento entre las élites económicas más o menos corruptas o rentistas, pero nunca pone en cuestión los privilegios económicos de los que gozan las minorías empresariales en detrimento de los derechos sociales de la población. Acá está. Acá está. Todo esto es mentira. La Constitución del 93, con un buen ciclo de exportación de productos peruanos, exportación a través de inversión extranjera, sacó de la pobreza a la mitad de los peruanos. No hay ninguna élite beneficiada. Lo que hay es millones de peruanos con trabajo que salieron de la pobreza. La Constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público. Falso. El lucro por encima de la vida. Falso. Pero absolutamente falso. Y la dignidad. En la actual Constitución debilitaron las garantías de los derechos laborales. Falso. Borraron el derecho a la vivienda social. No está la vivienda social porque en el programa del año 79, de la Constitución 79, aseguraban una vivienda para todos los peruanos. Y eso es mentira, pues. Eso se llama populismo. Y crearon un régimen privado de pensiones que cumple deslealmente con el sistema público de seguridad social. O sea, nos van a quitar el sistema privado de pensiones. Acá está. La Constitución de la dictadura tiene además un matiz colonial, y desconoce las instituciones públicas, políticas y culturales de los pueblos originarios y comunidades campesinas. Hay todo un texto sobre comunidades campesinas. Ni siquiera la han leído. La Constitución de la dictadura debe dar paso a una constitución a la democracia, elaborada por todas las voces y todas las sangres. Eso es demagogia. La democracia se hace con representación, incluyendo movimientos sociales, colegios profesionales, empresarios, gremios, la sociedad civil. Esto se llama democracia plebiscitaria. El fascismo es experto en esto. En fin, la nueva constitución que se gestará por la voluntad del pueblo tendrá color y sabor a pueblo. Eso es demagogia, pero en fin. Proponemos que la Constitución y la democracia reconozca expresamente y garantice los derechos a la salud y a la educación. ¡Ya están! A la alimentación, a la vivienda y al acceso a Internet. Que el Estado nos va a pagar la comida, la vivienda y el acceso a Internet. El Estado. ¿Bueno? Muy bien, ¿con los tributos de quién? El reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural. Ya está. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza y el buen vivir. Miren, están casi todos, pero si quieren poner agua, luz, en fin, pueden ponerlo, ¿no? El rediseño del Estado que garantice la toma de decisiones transparente con participación activa de la ciudadanía. A mí cuando me hablan de rediseño del Estado me suena a reelección. Reelección. Un Estado que tenga rol planificador y regulador e inversor. Empresa pública. Donde el interés público, el de todos los ciudadanos, prime sobre el privado.
donde el interés del gobernante prime sobre cualquier otro interés. Entonces, iniciaremos, dice acá, el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria, una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales. Es una contradicción en sí mismo. No puede ir a un proceso para la convocatoria de una asamblea constituyente o un referéndum constituyente sin pasar por el Congreso. Y en ninguna parte dice que va a pasar por el Congreso, porque en el Congreso no tiene mayoría. Y ha firmado una proclama que dice que va a respetar las normas vigentes de reforma de la Constitución. Lamentablemente, no se les puede creer nada. En fin, hemos avanzado largo en el programa. Está el cardenal Pedro Barreto esperándonos justamente para hablar sobre el propósito de la conferencia episcopal, que hemos conversado ya también con el señor Miguel Cabrejos, monseñor del Perú, obispo Trujillo. Vamos a hacer una pausa, ¿no es cierto, Abel?, para regresar con nuestro invitado. Así es, Rosa María, pero permíteme informarte un minuto antes que hace 21 minutos el señor Kurt Burneo, que era un voceado asesor en economía, ha puesto un Twitter que dice lo siguiente: precisión final. Dada la incomunicación y el total desacuerdo con el documento Plan Bicentenario sin Corrupción, en el que no participé, que presentará hoy el señor Castillo, comunico mi desistimiento a la invitación recibida para integrar el equipo del plan de gobierno. Bueno, tiene toda la razón. El señor Curvo no tiene un prestigio profesional y no se va a someter a este suicidio. Pues este plan no pasa, les digo, ni siquiera como trabajo académico. O sea, un grupo de estudiantes me lo presenta, lo jalo. Ese es el problema. Bien, Rosa María. Vamos a la pausa porque ya nos está esperando su eminencia, Monseñor Pedro Barreto. Así que vamos a la pausa y volvemos, Rosa María. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Con HughesNet, donde veas el cielo, puedes tener internet satelital de alta velocidad. Al fin tengo servicio de internet donde vivo. Ahora mis hijos tendrán más oportunidades. HughesNet llega donde otros operadores no llegan, con velocidad de 25 megas y variedad de planes para tus necesidades. Puedo llevar mi negocio donde siempre soñé. Llama ya al 0800 78311 o visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. HughesNet, líder mundial en internet satelital. Aplican términos y condiciones. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios. También en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, en Guanta Radio Continental, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Y nuestras plataformas móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María ya se encuentra con Monseñor Pedro Barreto, su eminencia el cardenal. Adelante, Rosa María. Muy buenos días, Monseñor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ayer, un día de mucho trabajo, un día de conciliación. Queríamos saber, en primer término, ¿cuál fue su apreciación? ¿Cree usted que los candidatos mostraron una buena disposición? ¿Estaban, digamos, contentos con el espacio que se les había dado? ¿Cuál fue su primera impresión de la ceremonia que se realiza ayer? Sí, mi primera impresión es algo que parecía un sueño, pero se hizo realidad. En una situación tan convulsa, de enfrentamientos, de pullas, encontrarse en un ambiente de serenidad, un ambiente tranquilo
y donde ambos candidatos pudieron juramentar, no firmar solamente, sino juramentar ante la ciudadanía estos 12 compromisos solemnes que han asumido ante el país. Este es un paso, yo diría, muy importante, y creo yo que la sociedad civil, la ciudadanía, tiene ahora un rol protagónico de acompañar al que salga elegido o a la que salga elegida para el fiel cumplimiento de estos compromisos que han juramentado. Yo entiendo que el equipo de trabajo en el que usted estuvo presidiendo un poco las sesiones, tuvo una negociación y un contexto para llegar al texto final. ¿Los candidatos pidieron agregar algo o quitar algo? No, la primera sorpresa para todos nosotros, porque de hecho hemos trabajado un primer momento en la elaboración de la proclama unas 6 personas, ciudadanos diversos, ¿no? De creyentes, no creyentes y de diversas tendencias. Después ya se convocó a 4 instituciones que pudieran presentar el 8 de mayo pasado a la opinión pública, abriendo la posibilidad de adhesiones. Y en menos de 48 horas, y esa fue una sorpresa para todos, ambos candidatos de diversas formas la suscribieron. Y en 8 días, hasta ayer, ha habido más de 20.000 firmas ya recolectadas y todavía sigue esta inscripción. Y ayer ha sido también una sorpresa que estuvieron muy puntuales. Tuvimos que demorar un poco para cuestiones de sorteo, para no tener ningún problema o crítica. ¿Quién se sienta a la derecha de la bandera? ¿Quién se sienta a la izquierda? ¿No? Y fue un sorteo donde estuvieron 2 representantes de ambos candidatos. Y ahí salió a la derecha de la bandera Pedro Castillo, y a la izquierda de la bandera nuestra candidata Keiko Fujimori. Pero, para tranquilidad de todos, Pedro Castillo, que estaba a la derecha, con la mano izquierda tocaba la bandera. Muy bien. ¿No? Y un detalle que incluso lo tomamos con cierto humor y mucha tranquilidad. ¿Y entre los candidatos hubo un trato alturado, todo lo que usted vio? Sí, y creo que ha sido patente porque ha habido mucha tranquilidad. Y ambos se saludaron, como ha sido esto, como un nivel de democracia que tanto ansiamos para el Perú. Muy bien, eso es muy importante. Ahora, vamos al contenido, porque la proclama tiene un contenido y el contenido importa. Y la proclama se centra en asuntos que son, digamos, básicos para la democracia, pero absolutamente fundamentales. Pero el problema es que son tan fundamentales que parece imposible que nadie, ¿no es cierto?, tenga que obligarse a cumplir con el Estado de Derecho, que nadie tenga que obligarse a cumplir con la Constitución, a respetar las fechas de su mandato e irse cuando corresponde. ¿No estamos exigiendo lo evidente? O sea, lo que debería ser el deber ser de cualquier político. De acuerdo, Rosa María, con lo que dices, plenamente de acuerdo. Pero como dice la proclama en el segundo párrafo, dice claramente que por las trayectorias, programas y discursos es más urgente que nunca mantenerse vigilante ante posibles amenazas a la democracia. Por eso la ciudadanía exige a cada uno de los 2 candidatos estos juramentos que son básicos, como dices tú, pero que muchas veces son supuestos, pero no practicables en la realidad. Entonces, estamos obligando a los candidatos a que se ciñan en esos cimientos de la democracia que son irrenunciables. Y por tanto, desde ahí,
cada candidato con sus técnicos tendrá que construir esta democracia para todos los peruanos y peruanas. La Constitución del Perú garantiza la libertad de culto y reconoce a la Iglesia Católica un espacio de colaboración y su participación en la formación moral del Perú. Sin embargo, el plan del señor Vladimir Cerrón no se expresa, digamos, en los mismos términos. Señala que de llegar al poder abolirían el concordato con el Vaticano porque los sacerdotes ganan mucho dinero y es necesario quitárselos porque no tendrían por qué ganarlo. Nosotros en este programa hemos dado una larga explicación de esa falsedad, pero preocupa que siendo el señor Castillo evangélico, pues los espacios para la libertad de culto de la Iglesia Católica sean menoscabados. ¿Hay alguna preocupación por ese lado? No, porque nosotros como Iglesia Católica somos parte de la sociedad, ¿no? Y los concordatos, en el caso nuestro, es que el Vaticano es un Estado. Y cuando se firma un concordato, un convenio entre Estado y Estado, no es posible una supresión, porque ya es un concordato. Y esto lo ha juramentado Pedro Castillo. Claro. Lo ha dicho claramente. Y creo que ha sido una ayuda para el país, para dejar de lado los miedos, los temores, porque tanto de un lado como de otro, en un contexto de violencia, de insultos graves, de un grupo y también del otro, o sea, estamos en una situación de guerra en medio de una gravísima crisis sanitaria que está haciendo sufrir muchísimo al Perú y a muchas familias por la pérdida, no solamente del trabajo, sino de seres queridos. Entonces, hemos querido, Rosa María, con esta proclama ciudadana, Juramento por la Democracia, tener dos objetivos muy claros. Uno es para los candidatos. Aquí no hay que se supone que la Constitución dice, no, aquí usted juramenta ante el país. Y segundo, decir a la ciudadanía que tiene que el derecho y el deber de exigir, acompañar el fiel cumplimiento de estos mínimos democráticos que se señalan. Es una nueva visión de ciudadanía, porque para muchos ciudadanos la democracia es cada 5 años votar. Y en el interregno de tiempo, la crítica, como si no fuéramos artífices y corresponsables de esta situación que vivimos hoy en el Perú. Estamos efectivamente entre el terruqueo y el corrupteo. Es un nuevo verbo también. Yo te corrupteo, tú me corrupteas, yo te terruqueo, tú me terruqueas. Este espacio efectivamente es un espacio un poco más elevado, un espacio de ideas, no de descalificaciones personales. Pero para que tenga efecto, monseñor, tiene que ser creíble. Y el problema es que en ambos casos es difícil de creer. Yo le quiero preguntar desde un punto de vista pastoral, ¿no? Cuando viene un pecador arrepentido y pide la absolución y usted se la da y se va, usted llega a pensar, no, este regresa, este no cambia. O sea, ¿las personas cambian tan rápido? ¿Es posible? No. Bueno, todo es posible para Dios. Claro. Por algo, el apóstol Pedro preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿No? Hasta 7 veces, que ya era bastante, y Jesús le responde, 70 veces 7. Esta actitud yo creo que tenemos que reconocerla. No, de nuestra parte siempre estamos inclinados a aprovechar de los demás para nuestros propios intereses. Esa es la tentación. Y por eso esta proclama ciudadana es levantar no solamente una bandera de paz, una bandera de justicia, una bandera que incluya a todos, comenzando, y lo he repetido varias veces, desde los pueblos originarios de la Amazonía, que son para muchos los ignorantes, ¿no?
que tenemos que aprender de los pueblos originarios, y yo digo y afirmo, son ignorados porque ellos tienen mucho que enseñarnos en el cuidado de la vida, el cuidado también de nuestra casa común y la trascendencia que tienen, porque ellos tratan a la tierra, tratan a las personas, sin mitificarlas, lógicamente, porque también son seres humanos. Usted lo que nos pide es un acto de fe, pero los peruanos siempre tememos que nos agarren de idiotas. O sea, el peruano dice, claro, ese es un vivo, pero yo soy un idiota y a mí no me agarran de idiota otra vez, ¿no? No es la actitud de la iglesia, por cierto, porque siempre perdona. Nosotros estamos, ya, yo te perdono, pero no me vas a agarrar de sonso de nuevo. Usted les da una apuesta con fe porque no nos agarren de sonsos. No, de acuerdo, Rosa María, entiendo muy bien lo que estás indicando, pero aquí no se trata de religión, ¿no? Se trata de actitudes morales, éticas. Es decir, en el Perú nadie confía en nadie. Esto es la realidad. ¿Y por qué? Porque el problema de fondo no es la fe, es la ética, la falta de ética. Hay tantos hechos de corrupción que ciertamente no creemos en lo que uno dice. Y creo que aquí tenemos que ser muy conscientes que tenemos que regenerar la política. El Papa Francisco dice una palabra muy interesante, dice, a veces el decir política es una mala palabra, es un insulto. ¿Por qué? Porque nadie cree en la política y tenemos que reivindicar la política. Un país sin política deja de ser país, porque la política busca el bien común. Lo que pasa es que la sociedad civil ha dejado en manos de aquellos que quieren aprovecharse de la política para medrar económicamente y medrar también desde el punto de vista social. Es el momento de la ciudadanía. Pero, monseñor, ¿cómo creer? Ayer ha firmado el señor Pedro Castillo y su plan bicentenario dice que va a modificar la Constitución a través de un referéndum. Cuando eso no es el camino establecido en la Constitución. El camino establecido en la Constitución lo obliga a pasar por el Congreso. Y él ya lo dijo en una entrevista a La República el sábado anterior. Yo no voy a pasar por el Congreso porque el Congreso es lo que quiere la derecha. Si la proclama dice, de acuerdo a el Estado de Derecho y la ley vigente, él no puede salir acá diciendo convocatoria a referéndum constituyente, porque esa no es la ley vigente. O sea, ¿cómo puede contradecirse el mismo día? ¿Qué hacemos, monseñor? Bueno, es que ayer fue la juramentación. Sí. No vamos a sacar los trapitos sucios que dijo anteayer. Este es su plan bicentenario. Hoy día lo presenta. De verdad. Ya, pero entonces la sociedad civil tiene que cuestionar seriamente esto. Porque si ese es el nuevo plan de gobierno, porque tengo entendido que son dos. No, este es el nuevo. Este es el novísimo. Ya. El calientito. Ya el calientito, pero el calientito de la proclama que ha juramentado, y es para mí lo que vale, podemos cuestionar seriamente, ¿no? Porque cualquier cambio o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y el respeto al Estado de Derecho. Este es lo que manda. Y claro, esto es lo que la ciudadanía tiene que exigirle al señor Pedro Castillo, que rectifique ese plan de gobierno. Entonces, la autoridad es de la ciudadanía, que le confiere a su representante. Si el representante dice otra cosa que no coincida con lo que él ha juramentado libremente, porque nadie le ha obligado y lo ha hecho ante el país, es la sociedad
la que tiene que enfrentar directamente al señor Pedro Castillo. Me gustaría hablar con usted un poco del miedo, monseñor, porque el miedo es un sentimiento noble. Yo no creo que el miedo tenga que ser un sentimiento deleznable. O sea, tenemos que tener temor de Dios, eso nos dice el catecismo, ¿no es cierto? Yo tengo miedo de salir a la calle y contagiarme y por eso me pongo doble mascarilla. El miedo nos indica el camino del mal y nos queremos apartar de él porque no queremos estar en el camino del mal. Entonces, yo entiendo perfectamente un voto por miedo, porque me quiero apartar del camino del mal. Todos los días actuamos utilizando el miedo a la autoridad, el miedo al castigo, el miedo a Dios, pero es un sentimiento noble. ¿Por qué le tenemos que tener tanto desprecio al miedo? Bueno, aquí has tocado, Rosa María, un tema que para mí, de manera espontánea, te respondo desde nuestra fe, ¿no? Con el respeto a todos tus oyentes que crean o no crean. Jesús repite constantemente a sus discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo. No tengan miedo ustedes. Están en la barca que está por hundirse y Jesús está durmiendo, imagínate, en plena tempestad Jesús duerme, los apóstoles se molestan, ¿no? Y él lo despierta y él dice, no tengan miedo. ¿Cuántas veces dice Jesús, no tengan miedo? El miedo paraliza. Ese es otro el miedo no es buen consejero. El miedo muchas veces lo pone el diablo, hablando en términos claros. El miedo, de hecho, debemos desterrarlo. Ayer, precisamente, en la liturgia, que para mí personalmente, antes de ir a la ceremonia, celebré la Eucaristía por el Perú, y el Evangelio terminaba diciendo, no tengan miedo, tengan valor. Yo he vencido al mundo, y el mundo es la mentira, el mundo es la corrupción, el mundo es el insulto, es la violencia, es la piedra que se tira y se esconde la mano, ¿no? Es decir, hay cosas ahí graves. Es decir, no tengamos miedo. Tenemos que reafirmar lo que creemos de verdad. Y esto es la proclama, igual que pasó la proclama de la independencia hace 200 años. Nadie creía. La iglesia estaba dividida, unos a favor, otros en contra. La población en general quería, pero no sabía cómo. Entonces, ahora la ciudadanía ha levantado su voz y creo yo que tenemos que exigir el fiel cumplimiento a partir del día de ayer. ¿Y qué cosa es el temor de Dios, monseñor? El temor de Dios habría que verlo como es una especie de último recurso para aquel que no ama, ¿no? Yo no creo en Dios, pero por si acaso tengo ese temor, por si acaso. Pero el temor nos han enseñado como último recurso, pero el primer recurso es el amor. El que ama, sirve. El que ama vive en la verdad. El que ama piensa en los demás, no en su propio interés. Por eso este temor expresa lo de los 10 mandamientos, ¿no? Pero el tener valor para enfrentar una realidad compleja como la que estamos viviendo, a pesar de los insultos, incomprensiones, yo estoy muy tranquilo porque sé que esta proclama, con otros, porque no he sido solamente yo, evangélicos, no creyentes, etcétera, nos hemos puesto de acuerdo y lo hemos presentado al país como una oferta no solamente de paz, sino de construcción de una sociedad fraterna, solidaria, tolerante, que busca el bien común de todos. Muy bien, monseñor, muchísimas gracias. Abel, ¿tenemos alguna pregunta del público para monseñor, por favor? He perdido a Abel.
¿Dónde está Abel? Personas que agradecen a Monseñor por esta organización del día de ayer, que por lo menos es un hecho visible de que los candidatos van a respetar. Y Monseñor, nos preguntan qué nos queda a nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando dice estar vigilantes? ¿Qué en concreto, qué significaría estar vigilantes de lo que ha pasado ayer, de lo que han juramentado la señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo? Muy buena pregunta. Lo primero es que suscriban la proclama ciudadana, juramento por la democracia. Suscríbanla, porque queremos llegar no solamente a 100.000, sino a 1.000.000. Todavía está corriendo, y es los que firman, suscriben la proclama, ya de por sí son vigilantes en su ámbito de acción. Por ejemplo, Rosa María, tú, si suscribes la proclama, no estás obligada, ¿no? Pero si suscribes la proclama, en el ámbito de tu acción, tú eres ya una persona vigilante. Y como las personas te escuchan y con cariño, ¿no? Vas a tener un ámbito de acción de vigilancia. Abel, también tú, y cada uno en su familia, en la sociedad, hagamos un contagio democrático, porque ciertamente somos nosotros corresponsables de tener un país inclusivo, integrado por la causa de la justicia y de la paz. Y esto lo tenemos que poner en práctica, recuperando la confianza en nosotros mismos. Creo que aquí el nivel psicológico, los especialistas pueden ayudar, porque si uno no tiene confianza en sí mismo, no puede ayudar a otros a que posiblemente se sumen también a este nuevo espíritu de confianza, de seguridad que todos los peruanos y peruanas nos merecemos. Sí. Monseñor, preguntan si pueden seguir firmando este documento y dónde lo pueden hacer. Miren, es muy sencillo. Esto no va a cerrarse, ¿no? Va a continuar. ¿Cómo se inscriben? No sé pronunciar muy bien el inglés, pero es change, ¿no? .org, proclama ciudadana. Rosa María, tú sabes mejor que yo el inglés. Lo que tiene que poner es, así son los jesuitas en el Perú, pero no les gusta el inglés. Change. Lo que dicen no les gusta el inglés. Change, ¿ya? Para que todo el mundo diga, change.org. Change.org. org.proclama, / o sea, barrita transversal, proclama ciudadana. Así es. Y te lo voy a pasar, Abel, para que en los próximos programas también nos ayuden. Sí, sí. Porque tenemos que contagiar de esta vacuna para la desconfianza y para la vigilancia cívica. Bien, Monseñor. Así es. Gracias, Monseñor. Muy bien. Gracias, Monseñor. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y un placer también, Rosa María, estar contigo. Gracias, Abel, también. Gracias, Monseñor, a usted. Así es. Bien. Ya nos vamos despidiendo, Abel, terminando la mañana, y mañana regresamos nuevamente con todos ustedes con más información. Así no sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, no sé si has podido escuchar un audio que salió el día de ayer del congresista electo, el señor Bermejo, Guillermo Bermejo, y donde en el audio dice, si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. No, así, tenemos el audio, lo saco, sí, no me extraña, veo que hace la primera plana del comercio el día de hoy. Miren, no me extraña dentro de la concepción de una persona de izquierda, de esa izquierda, no de una izquierda más moderna, más progresista, sino de esa izquierda un poco antigua, salvo el poder todo es ilusión. Entonces, una vez que tienes el poder, dejar el poder es una derrota, es un fracaso.
pero podría decir que hay espacio para la vía democrática, aunque no lo parezca, ¿no? El señor Bermejo, sabemos, tiene que enfrentar un proceso por terrorismo, y es peligroso escuchar declaraciones como esta en ese contexto. Es congresista electo de Perú Libre hasta el momento, y mientras no sea sentenciado, tiene todo el derecho de participar en la vida del Parlamento, ha sido elegido popularmente, con el voto popular, ustedes lo han puesto en el Congreso y tiene que estar ahí. Pero esta idea de las modificaciones legales para permitir la reelección indefinida es una idea que, digamos, patentó en América Latina Alberto Fujimori en el año 92, luego del golpe, y cuando se convoca una asamblea constituyente, en el 93 se introduce la reelección. En el Perú estaba prohibida radicalmente desde que cae Leguía, porque el oncenio de Leguía fue desastroso para la vida democrática del Perú. Tuvo cosas muy buenas en materia económica, pero fue desastroso para la vida democrática del Perú. Entonces se estableció en la Constitución de 1933, imagínense ustedes, no solo que la reelección estaba prohibida, inmediata o inmediata, toda reelección, sino que la reelección inmediata, la mediata sí estaba permitida, la inmediata, pero incluso llegaba a decir que cualquier diputado que la propusiera sería expulsado del Congreso. O sea, ni siquiera había posibilidad de proponerla porque había sanción constitucional al que la propusiera. Así de grave. La Constitución del 79, ya muchos años después, la prohíbe, ya no incluye esta sanción, y la del 93 la reinstala. La reinstala con tan poco acierto que, como ustedes saben perfectamente, luego de la caída de Alberto Fujimori en el año 2000, una de las primeras reformas constitucionales que se hace es la derogatoria de la reelección presidencial para siempre. Y yo no creo que nadie tenga hoy la capacidad de establecer en nuestra Constitución la reelección presidencial. No es nuestra tradición, no es lo que los peruanos quieren. Los peruanos quieren un mandato de 5 años y punto. Que si el día de mañana hay otra disposición, como en los Estados Unidos, que tienen 4 y 4, podría ser. Pero luego de que Alberto Fujimori se hiciera este artículo a su medida, porque quería quedarse y que quiso quedarse 15 años, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, es decir, toda América Latina copió la reelección donde estaba prohibida. Acá felizmente ya venimos de retroceso y hace 21 años que la prohibimos. Duró muy poco, gracias a Dios. El señor Castillo, si se resulta elegido, no puede reelegirse. Punto. Y si piensa reelegirse, creo que va a tener una movilización popular de esas que nunca ha visto en su vida. Una de verdad. Igual con Keiko Fujimori. Pero Keiko Fujimori sí tiene la lección aprendida, bien aprendida. Y otro punto, Rosa María, antes de despedirnos, es, yo veo de parte de los dos señores candidatos, la señora y el señor, una irresponsabilidad ante la pandemia bárbara. Sí. El día sábado era una cosa, entiendo que no lo hayas podido ver, pero eran 2 mítines en 2 sitios y se olvidaron que estamos en pandemia, se olvidaron que existe el contagio, incluso para hoy día también estaban convocando a un estadio. O sea, ya no estamos en pandemia. Yo les pregunto a los señor Castillo y a la señora Fujimori, ¿no? Yo no sé hasta dónde podemos ser tan irresponsables y luego cuando uno de ellos ocupe el cargo van a pedirnos lo contrario. Ese es... El problema es el siguiente. Miren, si bien los contagios y las muertes están de bajada, porque lo están en una curva descendente, y es verdad que estas aglomeraciones se producen al aire libre y todos los presentes tienen mascarilla, igual hay un peligro. Entonces yo sí creo que sobre todo las personas que asisten tienen que evaluar bien qué es lo que están haciendo. Y los candidatos también. Juan Carlos Tafur me decía que debían vacunar a los 2 candidatos. Pedro Castillo ya tuvo COVID, Keiko Fujimori hasta donde sabemos no lo ha tenido, para que no pararan sus campañas, porque si paraban sus campañas pues la cosa era trágica, ¿no?
Pero más que vacunar a los candidatos, yo creo que sí se debería hacer un llamado a la reflexión a ambos y al público que los sigue. Que por más hinchas y fanáticos que sean de los candidatos, no pueden arriesgar su vida de esa manera. Porque al final de cuentas, en esta enfermedad no se arriesga solo el que se contagia, arriesga a toda su familia cuando regresa a casa. Entonces, eso lo hemos aprendido con mucha dureza. En primera vuelta yo creo que hubo más cuidado. Hacia el final de la primera vuelta ya Pedro Castillo organizaba mítines multitudinarios. Lamentablemente la costumbre se le ha pegado también a Keiko Fujimori y ahora los dos celebran mítines donde hay 300, 400 personas apiñadas. Yo sé que no es mucho, pero es lo suficiente para crear un foco infeccioso. Y eso es trágico, de verdad que lo es. No puedes salir con un plan contra la pandemia cuando estás organizando una aglomeración. Así es. Y sobre todo, últimamente los últimos estudios, Rosa María, han demostrado que el contagio por el aerosol es más fuerte en las variantes. Si bien es cierto, ha existido antes, pero se ha incrementado el contagio por los aerosoles y cuando uno está tan cerca, por más que esté en espacio público, puedes correr el riesgo. No sé si vale la pena arriesgar. Así es, no arriesguen sus vidas. Mira, miren la curva, o sea, la mortalidad de la segunda ola ha sido mucho más alta por las variantes. Las variantes han sido letales, pese a que la gente ya se había contagiado en la primera ola. Entonces, son variantes y la única forma de parar las variantes es con la vacunación mundial. Y en eso estamos. Pero ojalá pues que cuando llegue la tercera ola, que debe llegar para agosto, ya todos los vulnerables estén vacunados. Esa es nuestra esperanza en este momento. Uh-huh. Muy bien, Abel. Ahora sí me despido. Ya, Rosa María. Bien, yo antes de despedirme, permíteme expresarte la cantidad de saludos, de pésame que te han llegado en el Facebook y de la radio y en el Facebook de Sodonco. De verdad, son miles de pésames, e incluso el día de hoy también muchísimas personas y llamadas de personas y políticos, así que permíteme hacerte llegar todos los saludos, me comprometí a hacértelos llegar, estoy cumpliendo con ello, y bueno, y nuestras oraciones para el eterno descanso de tu querido papá, Rosa María. Nuestras oraciones. Muchas gracias a todas las personas que efectivamente han escrito y llamado a través de las redes sociales, de las redes de la radio, de la República también. Estamos muy agradecidos en nombre mío y de mi familia por sus condolencias. Mi papá se lo llevó un cáncer muy rápido, como él quiso, lo despedimos de acuerdo a las normas que tenemos que aceptar en estos días, pero estoy segura que en unos meses tendremos la oportunidad de reencontrarnos con todas aquellas personas que nos han saludado de manera presencial y no solo virtual. Gracias, Abel, por haber estado transmitiendo estas respuestas. Me has ayudado muchísimo en estos días. Mil gracias. Bien, Rosa María. Un abrazo y nos reencontramos mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco.